Buenas noches. Dios les bendiga a todos los que ya se están conectando. Shalom a todos. En esta noche es nuestro deseo que se encuentren bien, que tengan salud, que tengan paz. Mi nombre es Israel Chapa y soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Adulam. Es un gusto que estén conectados de nuevo. Este programa es una transmisión especial que estamos teniendo durante todo este periodo de confinamiento, dado que pues hay muchas dudas acerca de lo que dice la palabra de Dios, acerca de todos los acontecimientos que están suscitándose en el mundo, pero este solo es uno de muchos. Así es que de esa manera es que determinamos poder abrir este espacio los domingos a las 8 de la noche para que tú puedas empezar a escuchar, para que puedas comenzar a aprender, para que puedas de ciencia cierta y de primera mano, no por oídas, no por suposiciones, no por tradiciones, no por suposiciones de nadie, puedas ver qué es lo que dice la Biblia acerca de estos tiempos, porque lo que está aconteciendo apenas es solo una de las muchas cosas que van a acontecer o que ya desde hace un tiempo han estado aconteciendo. Con nosotros se encuentran en esta noche Idalia Castro, Ivette Castro, Dara Castro, Jania Castro. Bueno, y este programa es, como te digo, una transmisión especial. Este programa es Entendiendo el Apocalipsis. Estamos transmitiendo desde la Congregación Cristiana Masada Adulam aquí en la Casa Pastoral y créanos que es un gusto el que haya tanta avidez por saber últimamente de la pues bajo estas circunstancias, ¿verdad? Porque normalmente las personas están tan abrumadas por lo que hacen día a día que a veces la cuestión de querer saber de Dios es muy limitada. Pero como decía mi mamá, solamente cuando hay incendio se le llama al bombero y solamente cuando tiene problemas alguien es cuando recurre a Dios. Esperemos no sea tu caso, vuelvo a repetirte, esperemos que te encuentres bien, que hayas disfrutado de un domingo familiar, que hayas disfrutado, si es que eres cristiano, como un servidor, como todos los miembros de esta congregación, pues de un culto glorioso al Señor. Y que te dispongas a ponerte cómodo para que podamos empezar a abrir los libros, a abrir la enseñanza y a que puedas entender de una manera, pues, sin tanto rollo, sin tanta suposición, sin tanta tradición, que es lo que dice la Biblia para estos tiempos del fin. Esto es escatología pura. La escatología es una doctrina, es la teología que se encarga del estudio de las señales y los sucesos del tiempo del fin. El día de hoy tenemos una enseñanza que pues tiene que ver mucho con todos aquellos que están comenzando a seguir a Dios o ya llevan algunos años de estar en los caminos del Señor, y sobre todo porque en la parte final de la enseñanza de hoy vas a entender que hay un movimiento que parece cristiano, que se presume como cristiano, pero que en realidad no tiene nada que ver. Hoy vamos a hablar de la Iglesia de Dios en la profecía. Pero antes de comenzar, recuerda que tenemos redes sociales para que hagas contacto. Buenas noches, bendiciones a todos los que ya se están conectando, a los que nos van a oír después a través de nuestro canal de YouTube. Estas son las ligas o las direcciones electrónicas para que te puedas comunicar con nosotros. amén. En Twitter es @masadadulam, en Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp es 5583882035 y el número de línea directa al 5576909589. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes, si tú quieres ponerte en contacto, si tienes dudas o preguntas, este tiempo en donde estamos transmitiendo no es exclusivo para que podamos aclararlas. Puedes dejarnos tus mensajes inbox, puedes dejarnos comentarios en el canal de YouTube, puedes mandarnos Messenger ahí a través de Facebook, o inclusive puedes hablar con nosotros para que te podamos atender directamente de viva voz ahí en la línea directa. Mándanos un mensaje en WhatsApp si así lo requieres también y con todo gusto te devolvemos la llamada. Bueno, la Iglesia de Dios en la profecía. Comienzo para que podamos entender todo esto con una pregunta.
¿Para quién fue escrito el Apocalipsis? ¿Tú para quién crees que fue escrito el Apocalipsis? Bueno, el capítulo 1, versículo 1 del propio libro del Apocalipsis tiene la respuesta. El primer versículo nos dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice ahí mismo que el libro fue escrito para los siervos de Dios, es decir, para la iglesia de Dios. No debe sorprendernos entonces que la iglesia sea el elemento más sobresaliente en los 3 primeros capítulos. Jesús quiere que su iglesia sea la luz del mundo, y en el Apocalipsis nos presenta 7 congregaciones específicas como 7 candeleros simbólicos. Esta imagen nos recuerda el candelabro con los 7 brazos del antiguo tabernáculo y más tarde del templo de Dios. Y sin embargo, ahora Dios ve a la iglesia como su templo espiritual. Ahora Dios ve a la iglesia como ya no una cuestión física. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1:12 al respecto. Apocalipsis 1:12. Dice: Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candeleros de oro. Léeme también el 20, por favor. ¿El 20? Ok. Este es el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Muy bien. Fíjate que, número 1, podemos establecer entonces claramente que el mensaje del Apocalipsis, Dios lo establece para su iglesia. De otra manera, que si tú no perteneces a la iglesia de Cristo, difícil o casi imposible será que puedas entenderlo, porque no tienes la cercanía, no tienes el manejo, no tienes el vocabulario, inclusive no tienes ni siquiera los conceptos que son manejados y que claramente alguien que viene ya de una trayectoria de seguir en el camino del Señor puede entender. Jesús mismo dice que Él las viene a traer a sus siervos, a la iglesia, para que ellos sepan las cosas que van a suceder pronto. De tal manera que ni Nostradamus, que ni los mayas, que ni lo que tú me digas y mandes pueden tener la revelación de los tiempos del fin, porque este es un privilegio que Dios establece que se le es dado solo a su iglesia. De tal manera, empezamos a ver símbolos desde el primer capítulo del Apocalipsis. Empezamos a ver, por ejemplo, ahí en el capítulo 1, verso 12, que cuando habla de Jesús, claramente se ve en medio de 7 candelabros simbólicos. ¿Sí dice así tu versión, simbólicos? Ahí están, se nota que es domingo por la noche. Esta imagen nos recuerda al candelabro de 7 brazos del antiguo tabernáculo, que comúnmente se conoce en la tradición judía como menora o menorá, que es un candelabro que tiene 7 brazos. Nota esto, el candelabro tiene 7 brazos, y nota que cuando nos empieza a hablar de símbolos, nos dice que en esta visión que tiene Juan acerca de los tiempos del fin, se presenta a Jesús en medio de 7 candeleros, de 7 candelabros, de 7 brazos cada uno. Más tarde se relaciona a la iglesia de Dios con las personas. Fíjate cómo dice, por ejemplo, Efesios 2, 19 al 22. Dice: Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu.
Ahora entonces Dios ve a la iglesia como su templo espiritual. Dios permanece, se establece, se mueve y se deposita en cada miembro de la iglesia, porque cada persona que forma parte de su iglesia es un templo vivo. Dado que el número 7 representa, como hemos enseñado en otras ocasiones, la perfección espiritual, pero también quedamos que representa algo que está completo, estos 7 candeleros parecen representar toda la iglesia de Dios, es decir, a todas y cada una de las congregaciones que hay que siguen al verdadero Dios, es decir, son la luz que ilumina al mundo. El apóstol Pablo explica que la iglesia es un solo cuerpo, no obstante, tiene muchas congregaciones y miembros dispersos en todas las naciones. Por lo tanto, esas 7 congregaciones de las que nos empieza a hablar, específicamente son integradas por creyentes, pero a su vez no nada más nos habla de individuos, sino nos está hablando de una representación de la totalidad de la iglesia en todo el mundo. Las profecías acerca de la iglesia en Apocalipsis 2 y 3 en los siguientes capítulos tienen múltiples significados y aplicaciones. Por ejemplo, un estudioso del tema, un erudito, escribe lo siguiente: ha existido un debate acerca del significado teológico de las 7 iglesias, dado que existían muchas iglesias que estaban localizadas en la misma zona donde estaban estas congregaciones. Es obvio que Dios escogió especialmente a estas 7 y únicamente a 7, y no les envió mensajes a otras iglesias que incluso podrían ser más importantes. En el primer siglo existieron entre 500 y 1000 poblaciones en la provincia de Asia, algunas de las cuales eran mucho más grandes, por ejemplo, que Tiatira o que Filadelfia, que son una de las 7 iglesias que menciona en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Pero esto mismo, es sin lugar a dudas, nos da a entender de que es comprensible que el número de iglesias solo se limitó a 7, ya que, como lo dijimos hace un momento, el 7 representa algo que está completo. Por tanto, yo sé que en el momento había quizá muchas iglesias más. Acordémonos que estos mensajes han pasado unos cuantos años a partir de que Pablo, a partir de que el mismo Juan, a partir de que Bernabé, a partir de que Silas, a partir de que el propio Tito, Timoteo, etcétera, han estado viajando y sembrando iglesias. Estamos hablando de la etapa final del apóstol Juan, pero en específico Dios escoge a 7 iglesias de entre muchas por una razón. Porque estas 7 iglesias van a representar el mensaje completo que Dios tiene para su iglesia. Lo reitero, las cosas que han de sobrevenir no las va a saber nadie más, o por lo menos no las va a entender si no forma parte de la iglesia de Cristo. Primero, cada iglesia necesitaba un mensaje específico y el estado espiritual de cada iglesia correspondía exactamente a la exhortación que se le dio. La selección de las iglesias estaba definida también por el hecho de que cada iglesia era la única forma típica y tenía condiciones comunes a otras congregaciones locales, tanto de aquella época como las habría de haber más adelante de historia. Déjate explico. Dios escoge estas 7 iglesias porque tienen problemas comunes que hasta el día de hoy le pasan a muchas congregaciones. Dios escoge a estas 7 iglesias como un modelo, sí, de algo que estaba ocurriendo en ese tiempo, pero de algo que sigue ocurriendo a lo largo de nuestra historia. Por eso los mensajes a las iglesias contienen una advertencia que se les aplica a todas las iglesias que tienen muchas y diferentes necesidades espirituales, pero engloba en 7 advertencias algo que va a suceder dentro de la iglesia, dentro de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué es esto? A ver, vamos entendiéndolo. El mensaje que Dios tiene para los tiempos del fin, Dios se lo va a dar a la iglesia o se lo está dando ya a su iglesia. Por tanto, ¿cuál sería el trabajo para que tú no pudieras obtener este mensaje a través de los que ya formamos parte de la verdadera iglesia de Cristo? Desde luego, contaminar el mensaje, contaminar al mensajero, o por qué no contaminar toda la
institución. Son las maneras en que Satanás ataca. Por eso, sabiendo esto el Señor, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, empieza a revelar el mensaje y empieza a darles una advertencia de algo que estaba ocurriendo, pero que también iba a ocurrir posteriormente. Junto con los mensajes a las iglesias, había exhortación de tipo personal. Sí, a cada iglesia le dice tú esto, tú lo otro, tú aquello. Inclusive hay casos específicos donde señala hasta nombres. Tenemos a Jezabel, que si bien tipifica a una mujer con una cierta actitud, está englobando también a todos aquellos movimientos proféticos falsos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. También contiene instrucciones y, como ya dijimos, advertencias a todos los cristianos de manera individual. Cada uno de los mensajes termina con una exhortación que comienza con la frase: el que tiene oído, Oiga. el que tiene oído, oiga. Muchos estudiosos, muchos doctores en teología, muchos hebraístas, muchos arqueólogos, muchas personas que han dedicado su vida a estudiar todo esto, creen que además de las implicaciones obvias de estos mensajes, las 7 iglesias representan la historia del desarrollo de la iglesia desde el punto de vista espiritual. Mira, te lo explico rápido. La iglesia tuvo un proceso. Desde que Cristo partió y dejó en la encomienda a los apóstoles y posteriormente a los misioneros que fueron extendiendo el mensaje de la salvación, comenzó un tiempo que puede ser ilustrado en épocas a través de cada iglesia, ¿sí? De esta manera va a ser mucho más fácil que entendamos el mensaje. Entonces, la iglesia de Éfeso parece ser la característica del periodo principal, del periodo de arranque, del periodo apostólico, en que la progresión y el clímax de la maldad fue acrecentándose así con cada iglesia hasta llegar a la última mencionada, que es la iglesia de la Odisea. Y esto va a indicar el estado final de apostasía, de alejamiento, de contaminación que va a tener la iglesia. ¿Sí? ¿Sí me explico? A ver, por si no me has entendido, hago un rapidísimo resumen. Número 1, Dios da el mensaje del tiempo del fin a su iglesia. No puede venir por otra vía más que por vía de su verdadera iglesia. Y al decir verdadera iglesia es porque ahorita vamos a ver que hay una iglesia falsa. Número 2, escoge 7 iglesias de la región de Asia Menor para dar este mensaje. No escoge las más importantes. Acabamos de establecer que había lugares que tenían más población, más adelanto y por consiguiente tenían, desde luego, congregaciones más grandes. No lo hace por esa escogencia. Él escoge a cada iglesia dependiendo de la circunstancia que tenía, el problema que tenía y que iban a ejemplificar los problemas que iba a tener su iglesia más adelante o que son problemas que se tienen bajo cualquier época y circunstancia. Número 3, si vemos en índice espiritual, en una manera espiritual, el mensaje que se les da a las 7 iglesias, podemos ver la progresión de la historia de Cristo, de la iglesia de Cristo, desde Éfeso, que es el arranque con los apóstoles, hasta el tiempo de la contaminación total, de la desobligación total, de la corrupción total, del despropósito del mensaje, que termina con la iglesia de la Odisea. El orden de estos mensajes a las iglesias ha sido seleccionado divinamente con el fin de describir en forma profética el curso de la historia de la iglesia. Desde luego que el mensaje principal que Cristo revela tiene que ver con las fortalezas y debilidades más sobresalientes de la iglesia, tanto en la época de Juan como en todos los tiempos. Claramente le dice a cada congregación: el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Por ejemplo, Apocalipsis 2:7 nos dice lo siguiente. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que me salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. En esto que acabamos de leer, revela lo que es el cuadro completo del futuro de la iglesia. Al que persevere, al que permanezca, al que no se deje doblegar, al que esté constantemente en el trabajo que debería estar desempeñando la iglesia, a esa le va a dar ¿qué? De comer del árbol del fruto de la vida. Sale. En medio de los 7 candeleros que simbolizan la iglesia en todo lo largo de la historia hasta el fin de los tiempos, Jesucristo aparece en toda su gloria como su cabeza y como sumo sacerdote. Por eso la visión que tiene Juan ve a Jesús en medio de 7 candelabros, es decir, esos 7 representan a toda la iglesia, esos 7 representan todas las épocas, esos 7 representan todos los problemas y esos 7 candelabros representan también todas las virtudes que tiene la iglesia. Por eso Jesús en la visión aparece en medio de ellas, porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? No es el Papa, y perdóname si hay algún católico escuchándome, no es el Papa, no es ni siquiera en nuestra fe el pastor, el apóstol o algún ministerio primario, no es ninguna otra figura, ningún ser humano es la figura central de la iglesia, sino es Jesucristo. De entrada, es lo primero que debemos de detectar para poder establecer si una iglesia es verdaderamente de Dios o no. El mensaje central tiene que ser Jesús. Ni los santos, porque los santos integran la iglesia, no los santos son para adorarse. Ni siquiera la tradición. Muchas cosas en la iglesia, por eso le llamamos a la iglesia católica la iglesia tradicional, no están incluidas en la Biblia. Hay muchas adiciones de cosas que ni siquiera existen en la Biblia. En la Biblia no se menciona, por nombrar algunas, ningún limbo, ningún purgatorio, no hay monjas, no hay papas, no hay monjes, no hay el Santo Rosario, no hay nada de esas cosas. No hay guardar la cuaresma, y puedo seguir. Pero tampoco, por ejemplo, está el Islam, tampoco está el Ramadán, que ahorita estamos, por cierto, en tiempo del Ramadán en el Islam, tiempo de ayuno para todos los musulmanes, tampoco. Mucho menos el hinduismo, el brahmanismo o la religión que tú me nombres y digas y mandes. Ante la intensa persecución de la iglesia en aquella época, Jesús les asegura a sus fieles siervos que su sufrimiento no es en vano. Recordemos que en esta época, inclusive el mismo apóstol Juan dice en libros históricos de la época que fue hervido en aceite y no murió sobrenaturalmente. Entonces, por eso deciden exiliarlo a la isla de Patmos. No sabemos qué tan cierto o no cierto pueda ser esto, pero pues no lo dudaría viendo que en la carta a los hebreos se nos menciona que muchos murieron como mártires, inclusive de eso sí hay testimonio escrito también, de que por ejemplo el profeta Isaías se escondió en un tronco hueco y lo aserraron con él adentro. ¿Y dónde dice eso, pastor? Por eso digo, no vienen en escritos bíblicos, por eso tengo mi mesura al nombrarlos, pero ahí hay pues ya un legado escrito acerca del asunto. Pero y aunque si no fuera, aunque solo tomáramos la Biblia, pues podemos darnos cuenta a través de la historia, a través de lo que se nos narra, por ejemplo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que cuando los romanos tomaron posesión sobre Medio Oriente, sobre Tierra Santa, pues tenían tan oprimidas a las personas que hubo intentos de levantamiento y que finalmente llevaron a la destrucción de Jerusalén. De ahí salió el término sicario, por ejemplo, que usan tanto desgraciadamente ahora para el narco. Nada más desvirtuado que eso, porque los sicarios eran judíos. Los macabeos, los celotes,
con Z, celotes. No los elotes, ahorita no venden en la calle. Si quieres uno, tienes que hacértelo tú. Entonces, en este tiempo hay una intensa persecución. Jesús les dice a través de este libro, a través del testimonio de Juan que escribe este libro de las revelaciones del Apocalipsis, que su sufrimiento no es en vano, que él también había sufrido persecución y muerte, y les recuerda, estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, es decir, del sepulcro. Después, a la iglesia de Esmirna, por ejemplo, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona ¿de qué? De la vida. En ese tiempo los verdaderos seguidores de Cristo eran un cuerpo perseguido y desanimado. Tenían el fuerte anhelo de que Jesús ya regresara rapidito, pronto, pero que viniera en todo su poder y gloria para que juzgara a sus adversarios y para que de una buena vez estableciera el reino de Dios. Necesitaban en ese tiempo desesperadamente ánimo y deseaban un mejor entendimiento de lo que el futuro les deparaba. También necesitaban recuperar la perspectiva espiritual correcta y Jesús les ayudó a hacer precisamente eso por medio de este libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis a todo cristiano nos debería de servir como brújula, nos debería de servir como ancla, como para recuperar la visión hacia dónde vamos. El chiste no es llenar iglesias, muestra para eso un botón. Dios dijo, sí, te enorgulleces de tu iglesia de miles de congregantes, ¡pum!, todos a su casa. El propósito no es tener grandes iglesias, lindas iglesias, el mejor equipo de audio posible, una infraestructura de multimedia increíble. El propósito de la iglesia es dar a conocer, como leímos en el capítulo 1, verso 1, las cosas que han de venir. Ese es el propósito de la iglesia. Y eso no importa si eres 1 o 1 millón. En algún momento tendremos, no sé, millones quizá. Pero eso no es lo importante. Lo importante es no perder la brújula. Por eso el libro de las revelaciones, el libro del Apocalipsis, a todos los que tenemos parte en la familia de Dios, debería de servirnos como brújula, dado que Jesús mismo se lo revela a Juan para que les sirviera, ¿verdad?, para mantener la perspectiva espiritual correcta. Este tiempo en el que es dado el mensaje es un tiempo de extrema adversidad, directamente fomentada por Satanás. Cristo le reveló a Juan lo que el futuro le deparaba a sus fieles seguidores, pero también lo que él esperaba de ellos. El libro del Apocalipsis nos habla de la obra de cada uno, nos habla de lo que es el trabajo de la iglesia, pero también nos habla de que la fidelidad de cada uno va a ser evaluada. Hoy día, dado la pandemia que tenemos, el aislamiento social, cada casa en donde hay un creyente de la fe, hay un seguidor de Cristo real, se convirtió en iglesia. Pero, y lo digo fuerte, pero dependerá de ti, porque este tiempo también es para evaluar tu fidelidad. Ahora que nadie te observa, ¿te preparas para el culto? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Tienes tu tiempo de oración, de devocional? ¿Qué tal te arreglas para estar en el tiempo de transmisión online si es que tu iglesia lo transmite por internet? Porque tú los ves, pero ellos no te ven. O andas en chanclas y en short. Porque que yo sepa, el mismo Dios que adoramos en las congregaciones es el mismo Dios que estamos adorando en nuestros hogares. Te reúnes con todos,
¿Te reúnes con toda tu familia para buscar el rostro de Dios o cada quien en su teléfono celular, acostadito desde la cama? ¿Qué tal estamos adorando? Las obras y la fidelidad van a ser evaluadas. Y esto viene desde el Apocalipsis. Cada congregación tiene sus características particulares, pero en estas 7 iglesias había virtudes y defectos que son comunes a los cristianos de todas las épocas y que deben ser emulados, si es que son ejemplos buenos, o evitados, según sea el caso. En estos mensajes es claro que a algunas congregaciones y a algunos cristianos les estaban afectando serios problemas espirituales. A algunos incluso estaban permitiendo que Satanás los desviara del llamamiento que habían recibido de Dios. Es evidente que Cristo hace una distinción entre las obras de aquellos que eran espiritualmente aceptables para Él y las obras de aquellos que estaban coqueteando con las profundidades de Satanás. Sí, así como me oyes, hay quien le gusta coquetear con el diablo. Fíjate cómo dice Apocalipsis 2:24. Ahora al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Wow. Las profundidades de Satanás. ¿Te has fijado que hay lugares en donde te dicen, no, aquí tenemos la verdad, aquí nos gusta ir bien profundo? Cuidado. Cuidado donde según tienen la última coca del desierto en la revelación. Cuidado con una congregación donde se diga, es que a nadie más se lo ha revelado Dios más que a nosotros. Porque recuerda que en boca de 2 o 3 es un hecho. Y si no se lo ha revelado a las demás iglesias, pues yo dudaría de que el mensaje fuera puro. Hay varias cuestiones que atender ahí, pero no me quiero tardar en cada caso. Mira, comenzando con la congregación de la ciudad de Éfeso, Dios le dice, ¿verdad? Jesús le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. En los versículos siguientes Jesús hace una evaluación de las obras, de la fidelidad de cada congregación. Elogia a los cristianos por sus fortalezas, pero también hay expresiones tales como, pero tengo contra ti esto o aquello. Alterna sus alabanzas con palabras de advertencia. Jesús elogia muy especialmente a la congregación de Éfeso. Le dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Luego le dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada quien según vuestras obras. Para Él, para Dios, para Jesús, son muy importantes todos aquellos que no pueden soportar a los malos. Y al decir no soportar a los malos no quiere decir que les hagas fuchileaste para allá. No quiere decir, ay no, yo no me voy a llevar con mis demás compañeros de la escuela. No tiene que ver con que reniegues de la chismosa de la cuadra. Tiene que ver con que no te hagas como ellos. Pero hay una segunda cosa que dice aquí que se me hace sumamente interesante. Y han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Porque de un tiempo para acá sacas apóstoles debajo de las piedras. Hay que tenerle respeto a ese ministerio. No es como que, no es el ejército, pues, para que me entiendas que es un grado que tú te ganes por ciertas cosas que hagas. Es un cargo que viene del cielo. Cada uno de los ministerios vienen del cielo. Jesús los otorga en persona. Cuidado donde te autonombres y Jesús no te llamó. Más vale ser un buen discípulo, ser una buena ayuda, un buen ujier, un buen líder de la iglesia, que ostentarte como algo que no eres. Este problema ya lo venían desde antes. Mira, veamos las promesas que Cristo hace al que le sea fiel. Número 1, le dice,
le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Número 2, no sufrirá daño en la segunda muerte. Número 3, recibirá un nombre nuevo. Número 4, le daré autoridad sobre las naciones. Número 5, será vestido de vestiduras blancas. Número 6, lo haré columna en el templo de mi Dios. Número 7, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas promesas, junto con las demás aseveraciones que encontramos en el Apocalipsis, debieron haber fortalecido y animado a esas personas en esta época tan dura. La palabra de Dios tiene que tener la característica de levantarnos en periodos de sufrimiento. Jesús mismo le tiene que hablar a través de Juan a la iglesia de esa época y decirles: hey, ya sé que estás sufriendo, hey, ya sé que te persiguen, hey, ya sé que de repente no tienes dinero, hey, ya sé que de repente esto, el otro o aquello, pero sábate que tus premios, ahí están, 7 promesas, más todas las demás que menciona después. Si estás esperando ahorita a recoger sin cosechar, te estás equivocando. Te estás equivocando. El historiador Will Durant escribe: la influencia del Apocalipsis fue inmediata, profunda e imperecedera. Sus profecías de salvación para los creyentes fieles y el castigo de sus enemigos se convirtieron en el baluarte de la iglesia perseguida. Su promesa sobre el milenio les dio un respiro a aquellos que se lamentaban porque la segunda venida de Cristo se estaba demorando. Sus vívidas imágenes y sus frases brillantes entraron a formar parte tanto del lenguaje literario como del lenguaje popular del cristianismo. Cuando Jesús le habla a Juan y Juan difunde el mensaje en sus escritos, imagínate el consuelo de decir: bueno, yo sé que si ahorita no recibo mi recompensa, sé que después la voy a recibir. El principal regalo, la vida eterna, ya se les ha concedido. No tendrán parte en la segunda muerte. Comerán del árbol de la vida. Mira qué promesas tan impresionantes. El Apocalipsis también nos habla en este mensaje a las iglesias de la lucha que se va a establecer contra Satanás. En la evaluación que Cristo hace de su iglesia hay un aspecto siniestro, lamentablemente. Así como te lo digo, hay un aspecto no tan luminoso acerca de la iglesia. Este es que se refiere a la gran influencia que va a ejercer Satanás, quien no va a escatimar y no escatima esfuerzos tratando de lograr que los cristianos vuelvan a la sociedad idolátrica y pecadora de la que han escapado. Hay gente que ya no adora estatuas, que ya no se inclina ante el palo, la piedra o el yeso, o la figura del sol, de orito, que está en una copita, que le llaman el Santísimo, por ejemplo, y que no es otra cosa más que un objeto. Hay quien no se inclina ante la oblea esta que le llaman hostia, y que inclusive cuando te la dicen el cuerpo de Cristo. No, eso no es el cuerpo de Cristo. Jamás en la vida lo sería. Eso es una blasfemia. Pero te cambia ese ídolo por el dinero. ¿Qué tal la ambición? ¿Qué tal la presunción? ¿Qué tal vuelves a tu Dios, a tus hijos? ¿Qué tal vuelves a tu Dios, a tu trabajo? ¿Qué tal vuelves a tu Dios, a tu esposo o a tu esposa? Al tener una casa más grande que el del otro, a tener un carro mejor que el del otro, etcétera, etcétera, etcétera. A la iglesia de Pérgamo le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. También revela que algunos en Tiatira se habían desviado, como hace ratito leímos, en las profundidades de Satanás. Hay gente que le rasca y le rasca y le rasca tanto a un asunto que de repente se corrompe. Te voy a poner un ejemplo. Hay libros que se mencionan en la Biblia pero que no vienen incluidos. El libro de Jael, por ejemplo. El libro de Enoc. Y existe el libro de Enoc. ¿De qué trata el libro de Enoc? Pues trata de rangos angélicos, sobre todo trata del mundo espiritual. Y ahí está la gente duro y dale hasta que investiga. No, ahora hay una moda por adorar ángeles.
Es que dependiendo tu día de nacimiento y de mes, tu ángel es tal. ¿Dónde dice la Biblia que hay que adorar la creación? Con todo y que puedan ser seres maravillosos, los ángeles no dejan de ser creados. No son Dios. ¿Cuánta gente no adora la tierra? A la madre tierra, al padre sol y cosas semejantes. Están regresando a los movimientos idolátricos prehispánicos. El culto a la madre. Hasta nos enorgullecemos. Hay hasta familias enteras, sobre todo nos damos cuenta de esto, por ejemplo, en el medio artístico, que dicen el matriarcado pinal. Y orgullosos de que todas son muy machas, son muy entronas, son muy mal habladas, no se dejan de nadie. Pero vea cómo le va a cada quien. Y perdón si eres feminista, pero es la verdad. Los falsos maestros representaban aquí en el Apocalipsis otra complicación. Y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. A la congregación de Tiatira se le censura por permitir que esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La congregación de Éfeso también se ha visto asediada por aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son mentirosos, dice la propia Biblia. La iglesia de Esmirna tiene problemas con los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mira, te acabo de decir que estamos trabajando 24/7. Si tú me escribes, si tú me dejas un mensaje en inbox, si tú me dejas un mensaje en WhatsApp, si tú me hablas por teléfono, te contesto, te contesta mi esposa, alguien te va a contestar. Y hace unos días a través, por ejemplo, no sé si fue ayer o antier, alguien me contacta a través del Facebook y me dice, buenas tardes, necesito información. Sí, cómo no. Y empieza muy mañosamente a preguntar, ¿los 10 mandamientos siguen vigentes? Por supuesto. ¿Y qué me puede decir del 4.º mandamiento? Ya desde ahí yo dije, se refiere al día del reposo. Inmediatamente supe que quien me contactaba era sabatista, adventista del 7.º día. Y después de desperdiciar, no sé cuánto desperdicié en darle una enseñanza, que Shabbat no significa sábado, sino que significa día de reposo, y que de acuerdo al calendario hebreo, hay semanas en que inclusive hay 2 Shabbats en la misma semana. Ejemplo, la semana en que muere Cristo era Shabbat cuando Él muere miércoles, que quedamos, no es sábado, es día de reposo, por eso tenían que bajarlo rápido, porque tenían que enterrarlo antes de las 6 de la tarde, oíste bien, miércoles, contrario a lo que la tradición dicta, porque ya dijimos al principio que la tradición lo único que hace es confundir. Y hasta el próximo Shabbat tenía que estar, es que las mujeres después de pasar este Shabbat de entre semana van a quererlo limpiar. Jesús muere un miércoles por la tarde, que ya iba a ser jueves, porque en realidad el día, por ejemplo, en la Biblia comienza a las 6 de la tarde. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otras enseñanzas. Y este hombre después de desperdiciar no sé cuánto tiempo, me sale, no, ustedes están mal, es que esto, es que el otro, el único día de reposo es el sábado, porque está escrito. Le digo, ¿en dónde está escrito? Dice en la Biblia. Digo, ¿en qué Biblia? Dice, en mi Biblia. Digo, sí, has traducido, has adquirido otra Biblia que esté más apegada al hebreo, al arameo, al griego, y date cuenta que Shabbat no es sábado. No, ustedes están mal, yo estoy bien, y son unos apóstatas. Entonces ya llegó el momento en donde me cansé y le digo, mira, ¿sabes qué? Disculpa que te tenga que acordar, Dios te bendiga, no vamos a llegar a un consenso, así es que te voy a dejar, shalom. Porque
fueron quizá 30 minutos que yo pude estar ocupando en contestarle a alguien que está ávido de Dios, no a quien está aferrado, como acabamos de leer, que pasó en esta congregación, ¿verdad? En esta iglesia, ¿verdad? De Esmirna, porque hay quien se cree judío y no lo son. Porque si él me hubiera dicho, soy judío, yo entiendo perfecto que él descanse el sábado, porque así lo establecieron ellos, que su Shabbat sea el sábado, no porque signifique lo mismo. De hecho, la palabra sábado, fíjate bien lo que te voy a decir, la palabra sábado no viene de Shabbat, viene del inglés Saturday o día de Saturno. Imagínate. Entonces, hay quien como este hombre que me contactó, se creen o dicen ser judíos o no, y no lo son, sino como dice aquí, sinagoga de Satanás, porque pierden a la gente. Vamos a otro lado, hay quien judaiza. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, no puedes regresarte al judaísmo. Porque acuérdate que para la mayoría de los judíos el Mesías no ha nacido. Sería renegar de la fe. Yo tengo raíces hebreas, yo mismo enseño raíces hebreas. Pero una cosa es que vayas al vocablo original, que vayas a la enseñanza original, pero no a la costumbre judaica, porque nosotros no somos judíos. Y dice, por ejemplo, aquí en Esmirna, hay quien dice ser judío y no lo es. ¿Te doy otro ejemplo? Digo, ya ando filoso, pues de una vez. Los que solo todo es el Padre, así como los judíos, solo el Padre, solo el Padre, solo el Padre. ¿Y Jesús, pues? Ya estaban y te tocan en tu casa y te dicen, ¿usted sabe a dónde va a ir cuando muera? Y te espantan con la sábana del muerto. Y dicen, es que Jesús es un Señor, no el Señor. Ya me vas entendiendo quién les digo, ¿verdad? Bueno, yo sé que eres muy inteligente y lo disiernes por ti mismo. Y fíjate, desde este tiempo ya había quien se sentía y se decía judío, pero no lo era. Por ejemplo, en Pérgamo, a esto lo regaña porque dice que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Además, Cristo agrega a esta iglesia, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aguas con el homosexualismo permitido en las iglesias. Ahí están los nicolaitas. Aguas. A la mayor parte del grupo de Sardis, por ejemplo, Cristo le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. También le dice, pero tú tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La mayoría de los cristianos en esta congregación estaban muertos, solo unos poquitos se salvaban. A los de Filadelfia les dice, tienen poca fuerza, pero permanecen fieles. Ojo, si me estás escuchando y tal vez perteneces a una congregación pequeñita que tal vez no tiene mucho presupuesto, que tal vez les falta infraestructura en muchas cosas, pero están llenos de fe, siguen la palabra, no las tradiciones, no las imposiciones de una denominación, de un movimiento o de una AR, sino las disposiciones de la Biblia, entonces eres fiel. Al grupo de la Odisea, bueno, creo que esta es la peor de todas porque le llama tibia, ni fría ni caliente. Cristo le dice a la Odisea, tú dices yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo le agregaría ahí sonso también. Todas estas alusiones y advertencias nos hacen ver que tanto por fuerzas externas como por factores internos de la misma iglesia se había ido desarrollando una forma corrupta de cristianismo debido a la influencia del diablo que él había logrado engañar a varios miembros.
Algunos años antes el apóstol Pedro había advertido acerca de este peligro. Fíjate qué dice Pedro. Amén. En el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también lo habrá entre ustedes. Sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevará a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor que fue quien pagó el precio de su libertad, pero al hacerlo ellos mismos traerán su propia destrucción. Muchos los seguirán en su conducta indecente y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. Satanás controla y manipula la religión apóstata. Desde el mismo comienzo del cristianismo, empezó a manipular gente, a suplantar al cristianismo real. Los mensajes a las 7 congregaciones del Asia Menor parecen implicar que en los últimos días el falso cristianismo está destinado a ser uno de los principales instrumentos de engaño de Satanás. Ya está ocurriendo. Voy a terminar con esto del falso cristianismo para que podamos proseguir a los demás temas en las siguientes enseñanzas. La idea de una religión apóstata disfrazada de cristianismo tal vez pueda sorprender a muchos, pero Jesús mismo lo dijo. Se lo dijo a sus discípulos que esto iba a suceder. Cuando ellos le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, él le respondió diciendo que vendrían muchos engañadores en su nombre. Les advirtió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta profecía de Jesús se ha cumplido y seguirá cumpliéndose en dos formas. Primero, habrá dirigentes religiosos que vendrán afirmando que son el Cristo, el Mesías profetizado, y tendrán seguidores. Ya ha habido algunos cuantos. Investiga quién fue David Koresh en la masacre de Waco, Texas. Maestrella, que inclusive la ONU lo está investigando porque este tipo hace cosas increíbles. Y ha habido otros cuantos. Investígatelo. Ya hay esta manifestación de falsos cristos. Bueno, la segunda es la forma más común. Están aquellos que dicen que vienen en el nombre de Cristo, proclamándose a sí mismos representantes espirituales, pero con enseñanzas absolutamente contrarias a lo que él enseñó. Por tanto, las personas que lo sigan, desgraciadamente, están siendo desviados. Vamos a poner un ejemplo. Éxodo 20, léanlo en su casa. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está, etcétera, etcétera, etcétera. Y si alguien te dice, inclínate a una imagen, pues de entrada estás mal. Y yo sé que los católicos van a argumentar, sí, la serpiente de bronce, háblenme, déjenme un mensajito y les enseño los versículos donde el mismo Dios le tiene que destruir a esa serpiente y dice, destrúyanme esa cosa abominable de cobre, porque es un nejustán, que significa cosa abominable. Porque la gente era tan sonsa que un símbolo lo confundió como método de adoración. Háblenme. Déjenme en inbox. ¿No estás de acuerdo? Rebáteme y yo te doy las citas y te enseño dónde dice eso en la Biblia. En la Biblia. ¿Sale? Según Cristo, ¿cuáles serán las consecuencias de este engaño de la falsa religión? Bueno, él dijo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Está profetizado que los cristianos fieles definitivamente van a ser una minoría y ya lo somos desde ahora. En el tiempo del fin serán intensamente perseguidos por esta falsa religión, muchísimo más grande y poderosa, que afirmará que ellos son los verdaderos mensajeros de Cristo. A lo largo del Apocalipsis, esta falsa religión, que se hace pasar por verdadera, se presenta como algo sumamente poderoso y que va a tener gran influencia en el tiempo del fin. El poder casi increíble que va a demostrar el falso profeta que dice el Apocalipsis será una de las señales que, ¿sabes qué? Ya el fin de todo es inminente. Cuando veas que alguien se pare de parte de esta falsa religión y empieza a hacer milagros bien deslumbrantes, ¿sabes qué?
Ya estamos al 5 para las 12. Bueno, la generación de hoy casi ni me entiende, no sé. Pero ya estás que se te queman las papas. Jesús explicó, ya parte final, Jesús explicó que en el tiempo final habrá una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Cristo le reveló a sus siervos que aún durante la vida del apóstol Juan, Satanás estaba introduciendo un falso cristianismo. En ese tiempo ya estaba reclutando seguidores dentro de la misma iglesia de Jesús. La profecía de Jesús y sus apóstoles acerca del surgimiento de un cristianismo falso se cumplieron como fueron anunciadas. Esta falsificación todavía ocupa un lugar predominante entre las religiones del mundo. Y espérate, va a cobrar todavía una relevancia más evidente. Lo que vemos ahora no se compara con lo que va a pasar, y me atrevo a decir, en algunos años. Vemos ahora que con el cumplimiento de esta profecía, debemos de confiar en las otras profecías que van a venir más adelante en nuestro estudio del Apocalipsis. Si se ha cumplido esto, no tenemos por qué dudar que se va a cumplir lo que viene. A veces cuando yo explico de esta manera, algunos amigos, inclusive pastores amigos, me dicen, es que lo tomas muy apasionado, muy personal. Sí, porque así hay que tomarlo. Porque la propia palabra de Dios dice, nunca agaches la cabeza por decir la verdad. Si dudas, si tú no eres un miembro de la familia de Dios o te acabas de dar cuenta que no lo eres, yo te invito a que invites al propio Señor, aunque suene a pleonasmo, al propio Señor Jesús a que venga a tu vida. A que empieces a leer tu Biblia. Es que ahorita no tengo y no hay librerías abiertas. Puedes descargarlas gratis. Hay varias Biblias gratis online. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas. No de embalde, la mayoría, si no es que todos los cristianos, sabemos por qué están pasando determinadas cosas. Estamos con otro ánimo, a diferencia de la mayoría que no conocen a Dios. No abusamos de las promesas, pero tampoco nos mantenemos como gente negligente, porque sabemos la promesa. Y esto, ojo, si has sufrido, si te sientes solo, si ha escaseado el alimento, solo es un ensayo. Desgraciadamente, solo es un ensayo. Pon atención. Abre tus ojos. Busca en tu corazón. Usa tu lógica, porque también la lógica te puede ayudar a llegar a conclusiones. Estamos en el Apocalipsis ya. Los jinetes están cabalgando. El cuarto jinete, mira, si tú pensabas que iban a empezar, ya vamos en el cuarto jinete. Yo te invito a que puedas oír nuestras demás transmisiones. Recuerda que vamos a estar dando enseñanza bíblica sobre el tiempo del fin todos los domingos a las 8 de la noche. Si vas empezando, si vas entrando, si a lo mejor no entiendes todo lo que estamos hablando, los días lunes estamos transmitiendo también 8 de la noche con enseñanza básica. Los días viernes estamos enseñando ya, digamos, a nivel intermedio. Los días sábado estamos transmitiendo a las 8 igualmente para jóvenes. Y los días domingo por la mañana tenemos nuestro culto, nuestra predicación de la palabra a las 10:30. Y por la noche, como hoy, tenemos esta transmisión que se llama Entendiendo el Apocalipsis. El tema de hoy, la iglesia de Dios en la profecía. La iglesia de Dios es la que va a saber las cosas, la que sabe las cosas y la que entiende las cosas. Me da mucho gusto que hayas escuchado este mensaje y ojalá despertemos en ti un hambre por querer saber más. Mi nombre es Israel Chapa
y soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Ulam. Con nosotros estuvieron Idalia Castro. Ivette Castro. Ixamadai. Lara Castro. Jania Castro. Que el Señor te bendiga. Disfruta lo que queda del día y recuerda que Dios hasta el día de hoy sigue hablando, sigue llamando gente. La pregunta es, ¿escuchas el llamado? El Señor te bendiga. Muy buenas noches.